Muy buenos días, mis amados hermanos, amigos, muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que usted nos escuche. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y también a nombre de nuestra iglesia, el Divino Salvador de Xonacatlán. Les invito a orar y dar gracias. Padre bueno, damos gracias por un día más que nos regalas bajo tu gracia, por tu misericordia y tu bondad en nuestras vidas. Suplicamos que tu Espíritu nos llene de entendimiento y de sabiduría y nos permita, Señor, conocer tu voluntad. Guíanos en todo entendimiento para ser instrumentos en tus manos. Que nuestra boca hable lo que tú quieres, y nuestras manos, nuestros pies hagan tu voluntad para bendición de los que nos rodean y de todos aquellos, Señor, a los cuales tú quieres llevar tu palabra de amor. Rogamos que este audio sea de bendición para los oyentes, que sus corazones puedan sentirse edificados y alentados con tu Espíritu Divino. Todo esto, Padre bueno, lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, amigos, estamos meditando en la tercera persona de la Trinidad. Veíamos cómo el Espíritu Divino produce los frutos en nosotros que son contrarios a los de la carne, y dado que es el Espíritu el que nos regenera y el Espíritu mismo el que nos capacita para la nueva vida en Cristo, es por esto que ninguna persona que ha sido regenerada puede hablar y decir algo contra Cristo. Aquel que recibió el Espíritu Divino no puede hablar en contra de Cristo. Dice 1 Corintios 12:3 lo siguiente: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Así que todo aquel que confiesa que Cristo es el Señor no puede hablar mal de Él. Si lo confiesa, lo ha confesado por el Espíritu Divino, que le ha regenerado y le ha capacitado para entrar a esta nueva vida. De esta manera, hay una correlación entre el que adora a Cristo y el haber recibido el Espíritu de Cristo. Decir que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo no significa que estamos identificando al Espíritu con Cristo. Sin embargo, algo que tenemos que reconocer es que esta afirmación apunta a la unidad de propósito de ambos. En ese sentido, Cristo y el Espíritu Santo tienen un mismo propósito. Hay una profunda unidad en ellos como miembros de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una unidad perfecta. La deidad y personalidad del Espíritu también son prominentes en los escritos de Pablo. Por ejemplo, el Espíritu es el Espíritu de Dios, según Romanos 8:9. Dice el apóstol San Pablo: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Asimismo, otro texto bíblico sería 1 Corintios 3:16. Nos dice la Escritura: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y el otro texto que se correlaciona con este es 2 Corintios 6:16. Dice la Escritura: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por estos pasajes bíblicos nos damos cuenta que el Espíritu es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo, es parte de la Trinidad. Y Él es una de las personas de esta hermosa Trinidad que adoramos. Quiero que veamos 2 Corintios 13:14. En la doxología final del apóstol San Pablo escribe lo siguiente: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Esta es una de las bendiciones que damos tradicionalmente al finalizar el culto los domingos.
Y aquí vemos la gracia del Señor Jesucristo, el Hijo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo, el Espíritu Divino. Así que el Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad que adoramos. Mateo 28:19 también nos afirma lo mismo. Dice el texto bíblico: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Así que aquí encontramos revelado con muchísima claridad que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad, y la naturaleza personal de la actividad del Espíritu es también prominente en las epístolas del apóstol San Pablo, así como en Hechos, como hemos estudiado ya. Por ejemplo, la prerrogativa que tiene el Espíritu para conceder los dones espirituales. 1 Corintios 12, 4-10. Dice la Escritura: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Aquí vemos cómo el Espíritu Divino es el que tiene la prerrogativa exclusiva de impartir los dones con los cuales la iglesia es edificado. Pero no solo eso, sino que Él lo reparte como Él quiere. Tiene tal libertad del Espíritu que lo da como Él quiere. Dice el verso 11, donde hemos leído: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí se revela la soberanía que comparte el Espíritu Divino junto con el Padre y el Hijo. La forma en la que revela la voluntad del Padre también habla de la divinidad del Espíritu. 1 Corintios 2, 10-12. También voy a dar lectura a esta parte. Dice la Escritura: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esto que acabo de leer es muy importante porque nos revela cómo el Espíritu Santo actúa revelándonos no solo la voluntad del Padre, sino todo lo que el Padre ya nos ha concedido en el sacrificio de Jesucristo. Así que aquí hay una tarea maravillosa del Espíritu Divino, que es el que nos revela estas cosas. Esto, podríamos decir, es fundamental. Conocer al Espíritu y relacionarnos con Él tendría como resultado ricas y abundantes bendiciones en nuestras vidas, ya que el Espíritu nos revela la voluntad del Padre y también nos revela lo que el Padre ya nos ha concedido en su Hijo Jesucristo. Pero no solo esto, sino que también nos enseña como hijos de Dios. Ahí en 1 Corintios 2, vamos al verso 13 ahora. Lo cual también dice: hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto es maravilloso. Siempre que damos un sermón o iniciamos un estudio, oramos, pedimos la dirección del Espíritu para los predicadores de la palabra como para los oyentes, dado que es el Espíritu Divino el que enseña, el que instruye el corazón del creyente. Entonces es el Espíritu Santo el que nos enseña y es el verdadero maestro de nuestras almas. Pero también el Espíritu Divino nos
confirma y bendice el testimonio que damos como hijos de Dios, del Evangelio o de la Escritura, cualquiera que ésta sea. Veamos el versículo 4. Nos dice aquí: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo está afirmando que cuando él fue a los Corintios a predicarles, no usó de la elocuencia, la retórica, no usó de su sabiduría humana, sino, es hermoso ver cómo afirma esta parte, dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. E inmediatamente marca el contraste y dice: sino con demostración del Espíritu y de poder. Esto es lo que hace que el Evangelio, cuando se predica, sea eficaz, sea poderoso. No está presentado en la sabiduría humana, sino en la sabiduría y el poder del Espíritu Santo. Así que cuando nos toque testificar, nos toque compartir el amor de Cristo, no se llene de temor. Deje que el Espíritu Divino hable a través de usted, que Él sea el que nos permita dar ese testimonio. Veamos también 1 Tesalonicenses 1:5. Dice Pablo en su carta a los hermanos de Tesalónica, capítulo 1, verso 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Otra afirmación categórica de que la predicación de Pablo a los hermanos de Tesalónica no fue un asunto de él en su persona o en sus capacidades, sino, dice, en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Es maravilloso conocer estas cosas porque a veces nosotros estamos tan afanados y creemos que somos los que vamos a persuadir a las personas acerca de la fe, cuando esto es tarea del Espíritu. Claro, el Evangelio cuando se presenta con plena certidumbre y el poder del Espíritu estará respaldando ese Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También se acentúa la naturaleza del Espíritu en sus relaciones con los creyentes. El Espíritu Santo conduce a cada cristiano a emprender una lucha contra la carne, esa naturaleza pecaminosa con la que todos nacimos como herencia de nuestros primeros padres, aquello que capacita al pecado a conseguir con fuerza un pequeño pedazo de la vida del cristiano. Entonces, el Espíritu Divino nos ayuda a derrotar esa naturaleza pecaminosa, dado que ya no estamos bajo el gobierno del pecado, ni sometidos a nuestra carne, a nuestras pasiones y deseos. Ya no somos esclavos del pecado, y el Espíritu Divino, como habíamos hablado ya, donde está el Espíritu de Cristo, allí hay libertad. Entonces somos liberados de esa esclavitud del pecado. Y es el Espíritu que capacita al cristiano a matar la carne. De otra manera, cuando no lo hacemos así, nosotros contristamos al Espíritu Santo, como nos lo declara Efesios 4:30. Pablo le dijo a los efesios: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Significa que cuando nosotros no estamos dispuestos a mortificar, a matar esta carne, nuestro viejo yo, contristamos al Espíritu Santo, limitamos su acción en nuestras vidas, y por eso muchas veces nos sentimos como vacíos, como en un desierto. Nuestro espíritu se siente seco. Lo que acontece es que muchas veces nosotros estamos dando más espacio a nuestra carne que al Espíritu. Y Pablo ya decía en Gálatas 6:7 que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Que el que siembra de su carne segará corrupción, mas el que siembra del Espíritu segará vida eterna.
Esto es maravilloso porque nos coloca en el contraste de una vida que es gobernada por el Espíritu y una que es gobernada por la carne. Cada una tendrá su propio resultado y su propio fruto. Cada una de estas formas de vida tendrá su propia cosecha. Así que vivamos en el Espíritu y no en la carne, para que cosechemos el gozo, la paz, el amor, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza, que son los frutos del bendito Espíritu. Mis hermanos, amados hermanos, amigos, Dios les bendiga. Hasta aquí la reflexión de este día. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.